¿Alguna vez has sentido que Dios te pide hacer algo que parece ir en contra de toda lógica y razón? Imagina que estás en medio de tu vida cotidiana y de repente sientes que Dios te llama a hacer algo tan desconcertante que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre Él. Este fue el caso de Oseas, un hombre común en la antigua Israel, hace más de 2700 años, cuya vida dio un giro inesperado cuando Dios le ordenó casarse con una mujer de prostitución. ¿Qué harías tú si Dios te pidiera algo así? ¿Estarías dispuesto a obedecer, incluso si no entiendes el propósito? Si quieres descubrir cómo esta historia se desarrolla y las profundas lecciones que esconde, sigue viendo hasta el final del video. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el desenlace de esta impactante historia. Ahora, continuemos con el relato. Oseas, un profeta de Dios, se encontraba viviendo tranquilamente cuando de repente recibió una orden divina que lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. ¿Cómo podría Dios, el mismo que exige pureza y santidad, pedirle que se case con una prostituta? La mente de Oseas probablemente se llenó de confusión y duda. ¿Acaso había oído mal? Pero no, la voz de Dios era clara y firme. Dios no solo le pidió que se casara con Gomer, la mujer señalada, sino que también le ordenó tener hijos con ella. Imagina el impacto social que esto causaría. La ley de Moisés prohibía expresamente a los sacerdotes casarse con mujeres de mala reputación. Y aunque Oseas no era sacerdote, como profeta, se esperaba que mantuviera un alto estándar moral. La orden de Dios parecía ir en contra de todas las normas y expectativas de la época. ¿Te imaginas la reacción de la gente al enterarse? Un profeta, un hombre que debía ser un ejemplo de pureza, casándose con una prostituta. Los rumores no tardaron en propagarse. Seguramente hubo quienes pensaron que Oseas había perdido la razón. Otros quizás creyeron que estaba bajo algún tipo de hechizo. Muy pocos debieron entender que esto era una orden directa de Dios, una acción simbólica que reflejaba la relación de Dios con Israel. Israel, en aquellos tiempos, estaba en un estado de prosperidad económica, pero esa abundancia había llevado al pueblo a alejarse de Dios. La adoración a dioses falsos, como Baal, se había convertido en algo común, y la corrupción se había infiltrado en todos los niveles de la sociedad. Dios había enviado a otros profetas, como Amós e Isaías, para advertir al pueblo, pero sus palabras habían caído en oídos sordos. Fue en este contexto que Dios decidió usar la vida de Oseas como un mensaje vivo. El matrimonio de Oseas con Gomer simbolizaba la relación de Dios con Israel. Así como Gomer era infiel a Oseas, Israel estaba siendo infiel a Dios. Era un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, pero también una demostración del amor incondicional de Dios. A pesar de la traición y la infidelidad, Dios seguía amando a su pueblo, dispuesto a darles una nueva oportunidad. Imagina la vida diaria de Oseas tras su matrimonio con Gomer. Él, un hombre de fe, un profeta con una misión divina, y ella, una mujer con un pasado marcado por la prostitución, tratando de adaptarse a una nueva vida. ¿Cómo sería para Oseas, un hombre que seguramente había soñado con una vida tranquila y piadosa, compartir su hogar con una mujer que todos consideraban indigna? ¿Y cómo sería para Gomer, acostumbrada a una vida de rechazo y desprecio, encontrarse de repente en el hogar de un profeta? Oseas debe haber enfrentado una mezcla de emociones. Por un lado, estaba cumpliendo la voluntad de Dios, lo cual le daba fuerza y propósito. Pero por otro lado, la realidad de su situación no dejaba de ser difícil. Cada vez que caminaba por las calles, las miradas curiosas y los murmullos a sus espaldas eran un recordatorio constante de que su vida ya no era la misma. A pesar de todo, Oseas perseveró, confiando en que Dios tenía un propósito más grande. Gomer, por su parte, probablemente se sintió como una extraña en su propio hogar. Había pasado de ser una mujer despreciada
a ser la esposa de un profeta. Sin embargo, a pesar de este cambio en su situación, su corazón aún estaba atrapado en las sombras de su pasado. Tal vez Gomer se preguntaba si realmente merecía este nuevo comienzo, si Oseas realmente la amaba o si todo era simplemente una imposición divina. La Biblia nos dice que Oseas y Gomer tuvieron 3 hijos, y cada uno de estos hijos llevaba un nombre con un profundo significado profético. El primer hijo fue un niño, y Dios le dijo a Oseas que lo llamara Jezreel, que significa Dios siembra o Dios dispersa. Este nombre era una advertencia de que Dios estaba a punto de dispersar a Israel como castigo por su desobediencia. Imagina la reacción de la gente cada vez que oían el nombre del niño. Era un recordatorio constante de que Dios no estaba complacido con la nación. Luego vino una niña, a la que Dios ordenó llamar Lo-Ruhama, que significa no amada o sin compasión. Este nombre era aún más doloroso. Era como si Dios estuviera diciendo que, por un tiempo, retiraría su compasión de Israel. Imagina el peso de este nombre en la vida de la niña y el mensaje que transmitía cada vez que alguien la llamaba. Crecer con un nombre que significaba no amada debió haber sido extremadamente difícil. Finalmente, nació otro niño, y Dios le dijo a Oseas que lo llamara Lo-Ammi, que significa no mi pueblo. Con este nombre, Dios estaba diciendo que Israel ya no estaba actuando como su pueblo y por lo tanto no los trataría como tal. Cada vez que se pronunciaba el nombre de Lo-Ammi era un recordatorio de la gravedad de la situación en la que se encontraba la nación. La situación en la casa de Oseas debió haber sido tensa. No solo tenía que lidiar con la infidelidad de Gomer, sino que también tenía que criar a estos niños cuyos nombres eran profecías vivientes del juicio que se cernía sobre Israel. Imagina el dolor y la confusión que debió haber sentido Oseas al ver a sus hijos crecer con estos nombres, sabiendo que cada uno de ellos representaba una advertencia del castigo divino. Pero lo más sorprendente de esta historia es que, a pesar de todo, Oseas continuó amando a Gomer. Aunque ella volvió a su antigua vida de prostitución, aunque ella traicionó la confianza de su esposo una y otra vez, Oseas no dejó de amarla. Este amor incondicional, este amor que no se rinde, es un reflejo del amor de Dios por su pueblo. Dios, al igual que Oseas, estaba dispuesto a perdonar y restaurar a Israel a pesar de su infidelidad. La historia toma un giro aún más doloroso cuando Gomer, después de haberlo traicionado varias veces, cae tan bajo que termina siendo vendida como esclava. Imagina la desesperación de Oseas al enterarse de que su esposa, la mujer que Dios le había pedido que amara, estaba siendo subastada como un objeto cualquiera, pero lo que Oseas hace a continuación es un acto de amor y redención que trasciende toda lógica humana. Dios le dice a Oseas: «Ve y ama a tu mujer otra vez, aunque sea amada por otro y sea adúltera». Oseas no duda. Se dirige al mercado de esclavos donde encuentra a Gomer. Ella está allí, sucia, maltratada y avergonzada, esperando que alguien la compre. Oseas, con el corazón lleno de dolor, pero también de amor, paga el precio para liberarla. Según la Biblia, pagó 15 piezas de plata y 1 homer y medio de cebada, un precio que refleja lo bajo que había caído Gomer. Este rescate es una imagen poderosa de la redención que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Así como Oseas estaba dispuesto a pagar el precio para recuperar a su esposa, Dios también está dispuesto a hacer lo que sea necesario para rescatarnos del pecado y la desesperación. No importa cuán bajo hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a rescatarnos, a darnos una nueva oportunidad. Después de rescatar a Gomer, Oseas le dice: «Tú te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni te entregarás a ningún hombre, y yo viviré contigo». Este era un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir lo que se había roto. Oseas estaba dispuesto a reconstruir su relación con Gomer, a darle otra oportunidad de ser fiel.
¿Puedes imaginar el impacto de este acto de amor en la vida de Gomer? Debió haber sido un momento de profunda reflexión y cambio. Gomer, que había sido traicionada por la vida, que había perdido toda esperanza de ser amada, ahora estaba siendo rescatada y restaurada por el hombre que había traicionado una y otra vez. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por tus propias decisiones sin saber si hay un camino de regreso? La historia de Oseas nos enseña que, sin importar cuán bajo hayamos caído, siempre hay esperanza y redención a través del amor de Dios. Si este relato te ha inspirado, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias que pueden cambiar tu perspectiva y acercarte más a ese amor incondicional. Comparte este video con aquellos que podrían estar necesitando escuchar este mensaje de esperanza y renovación. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando historias que tocan el alma y transforman vidas.